Comenzamos Visión Global. Hola, buenas tardes. Comenzamos repasando las noticias más importantes del día. Hablando de que tras las últimas reuniones con los agentes sociales, la COE ha rechazado la propuesta del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con lo que el Ejecutivo tendría que convocar un Consejo de Ministros extraordinario, ya que los expedientes actuales tienen validez hasta el 31 de mayo. La patronal de los empresarios ha decidido negarse por unanimidad a aceptar la última propuesta sobre la extensión de los ERTE, al considerar que el Gobierno sigue centrando las ayudas en la activación en lugar de en los trabajadores, que aún no se pueden incorporar a la actividad. La intención de reducir las exoneraciones a la cotización de los trabajadores en ERTE sigue siendo el escollo insalvable, especialmente para la COE y CEPIME. La nueva propuesta del departamento que dirige José Luis Escrivá mejoraba la anterior, aunque los agentes sociales insisten en que tienen que estudiarlo y que lo que quieren es una prórroga del decreto vigente. Tanto comisiones obreras como UGT se van a reunir con sus ejecutivas. La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, se ha mostrado convencida este mediodía de que habrá acuerdo. El Gobierno entiende que lo que toca en este momento es poner el acento en incentivos que permitan que las personas que están en los ERTE se puedan reincorporar a sus puestos de trabajo. Ahí es donde se encuentra, digamos, la clave en la que el Gobierno está insistiendo para que realmente, una vez atravesada la peor parte de la situación de la pandemia y de la situación económica, podamos volver a nuestros puestos de trabajo, aquellas personas que permanecen en ERTE, habrá acuerdo. Esto es lo que vaticino y esto es lo que creo y, por tanto, celebraremos Consejo de Ministros para refrendar ese mismo acuerdo del... El Consejo de Ministros aprueba 15.000 millones de euros para que las empresas puedan invertir con avales del ICO, el Instituto de Crédito Oficial. Se trata de un nuevo tramo, el sexto, que ayudará a empresas, autónomos y pymes a financiar gastos o inversiones con el respaldo público. Del nuevo tramo de avales, del total de 15.000 millones, 10.000 son para autónomos y pymes. El objetivo de la financiación es que las empresas puedan emprender la recuperación económica. Este segundo paquete de avales del ICO se suma así a otro de 40.000 millones que salió adelante el verano pasado, también con el objetivo de dar capital al tejido empresarial tras el parón de la pandemia. Con ambos tramos, las ayudas ICO sumarán 55.000 millones de euros. A medida que ha avanzado el año, más compañías han solicitado estas ayudas. Hasta la fecha se han avalado 58.446 operaciones de más de 50.000 empresas. El Congreso aprueba la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que encara su último debate en la Cámara Baja antes de su remisión al Senado para completar así allí su tramitación. La nueva ley obliga a tributar a las SOCIMIs el 15% de su tramitación. La nueva ley obliga, como decimos, a tributar a las SOCIMIs a ese 15% y de su SICAP para poder beneficiarse de una tributación del 1%. Del nuevo tramo de avales, del total de 15.000 millones, 10.000 son para autónomos y pymes. El objetivo de la financiación es que las empresas puedan emprender la recuperación económica. Este segundo paquete de avales del ICO se suma así a otros 40.000 millones que salió adelante el verano pasado, también con el objetivo de dar capital al tejido empresarial tras el parón de la pandemia. Y también hoy el Congreso de los Diputados se ha aprobado la conocida ley del teletrabajo. El Congreso da luz verde este martes a la nueva normativa del trabajo a distancia. La ley del teletrabajo ya fue aprobada a finales de 2020, pero ahora se introducen nuevos cambios en la regulación de una realidad que ya afecta al 14% de los trabajadores en España. La principal modificación en la nueva normativa, un endurecimiento de hasta un 20% en las sanciones. De esta forma, el máximo rozará casi el 1.000.000 de euros para aquellas empresas que no cumplan la ley. Entre otros aspectos, la normativa actual define qué se considera teletrabajo.
es solo aquel que se lleve a cabo mediante el uso de sistemas informáticos o telemáticos. Además, debe ser voluntario, con acuerdo por escrito entre empresa y trabajador, y deben quedar fuera de esta modalidad todos los contratos de formación o prácticas. Además, establece que para que exista teletrabajo, al menos un 30% de la jornada laboral tiene que ser realizada mediante esta vía. El PSOE y Unidas Podemos están detrás de algunas de las nuevas enmiendas que aprueba este martes el Congreso, con las que se pretende, dicen, garantizar su eficacia y cumplimiento. Pero también se introducen otros cambios. La nueva ley incluye que los medios y equipos cuyo coste debe correr a cargo de la empresa deben ser totalmente accesibles para garantizar la inclusión. Como decíamos, el Congreso aprueba la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que encara su último debate en la Cámara Baja antes de su remisión al Senado para completar allí su tramitación. La nueva ley obliga a tributar a las SOCIMIs el 15% de sus beneficios no distribuidos y a endurecer las condiciones de inversión en las SICAPs para poder beneficiarse de una tributación del 1%. A la SICAP, la nueva ley fijará requisitos de inversión mínima de 2.500 euros o 12.500 euros en el caso de una SICAP por comportamientos para contabilizarlas dentro del mínimo de 100 participantes necesario para tributar al 1% en el impuesto sobre sociedades. Para aquellas sociedades que se disuelvan como consecuencia de esta regulación, se plantea un régimen transitorio de 6 meses exentos de impuestos, incluida la tasa Tobin, condicionado a la reinversión en otros instrumentos. El proyecto de ley de lucha contra el fraude también contempla la transposición de la Directiva Europea Anti-Elusión Fiscal. Por su parte, desde el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que esta nueva ley no va a reducir la economía sumergida al no incorporar medidas de control suficientes para que se asegure su aplicación y no recoger así un refuerzo de las plantillas para luchar contra las grandes evasores. Los precios industriales se disparan un 12,8% en abril, su mayor alza en 37 años por la energía. Subieron un 2,9% el mes pasado respecto a marzo. Encadenan así 4 meses consecutivos de aumentos interanuales, duplica el registrado en marzo y supera en más de 10 puntos los avances de enero y febrero. La causa principal es la energía, que elevó más de 20 puntos su tasa interanual hasta el 33,1%, fue la tasa más alta desde 1981. El gasto en pensiones sube un 3% en mayo, hasta la cifra récord de 10.154 millones de euros. Se han abonado 9.836.115 pensiones contributivas, un 0,8% más que hace un año y casi 20.400 más que en abril. Del total de pensiones, más del 6,1 millones eran pensiones de jubilación y 2,35 millones eran pensiones de viudedad. En los 4 primeros meses del año se han producido algo más de 200.000 altas de pensiones. Bueno, yo creo que ustedes conocen que forma parte indisociable de la agenda de este Gobierno. El ministro Escrivá, el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, está trabajando de forma decidida en esta materia y tenemos que hacer posible las recomendaciones del Pacto de Toledo. Con rotundidad, sí, es sostenible el sistema de pensiones, pero hay que incorporar una serie de medidas, una serie de actuaciones que garanticen esa sostenibilidad en el futuro. Hacerlo además en el marco del diálogo social, que es como lo está haciendo el ministro Escrivá. Por tanto, hablaremos durante la legislatura muchas veces de pensiones. Es un componente, además, una reforma que está comprometida con Bruselas, con el único objetivo de mantener el poder adquisitivo de nuestros pensionistas a lo largo de los próximos años. Y la economía alemana se contrajo un 1,8% en el primer trimestre del año, tras expandirse un 0,5% en el último trimestre del 2020. Son datos de la Oficina Federal de Estadística, que empeora una décima su lectura preliminar y constata así que las restricciones impuestas para frenar los contagios han tenido un fuerte impacto negativo en el gasto final del consumo de los hogares. En comparación con el primer trimestre del 2020, la mayor economía de Europa registra una caída del 3,4%, aunque sí contrapone por el cuarto trimestre del 2019, es decir, prepandemia, la actividad es un 5% inferior. El índice IFO de confianza empresarial en Alemania se sitúa en 99,2 frente al 96,6 anterior y supera
las expectativas. Según la encuesta de mayo, la situación actual mejora hasta los 95,7 puntos y destaca el aumento de las expectativas empresariales hasta 102,9 frente al 99 previo. Y hoy continúa la cumbre europea extraordinaria de líderes europeos que arrancaba este lunes, una cita que supone la vuelta a los encuentros presenciales. En este marco, la Unión Europea ha aprobado nuevas sanciones a Bielorrusia tras el aterrizaje forzoso del vuelo de Ryanair en el aeropuerto de Minsk, en el que viajaba el periodista Roman Protasevich y quien fue arrestado. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha denunciado que se trata de un ataque a la democracia. This is an attack on democracy, this is an attack on freedom of expression, and this is an attack on European sovereignty. This outrageous behavior needs a strong answer. Therefore, the European Council decided that there will be additional sanctions on individuals that are involved in the hijacking, but this time also on businesses and economic entities that are financing this regime. And the Council will adopt measures to ban overflights of the EU airspace and deny access to airports, to EU airports, to Belarus airplanes. Roman Protasevich must be released immediately. Belarus authorities are entirely responsible for his health and the health of his companion Sofia Sapega. And there was a very clear and unanimous stance of the European Council concerning that topic. Sanidad registra 11.067 nuevos casos de contagio y 91 fallecidos desde el pasado viernes. La tasa de incidencia baja a 129. La tendencia muestra estabilización en descenso, aunque a menor ritmo que en semanas anteriores. Pese a los buenos datos, Fernando Simón insta a no bajar la guardia y a rebajar la euforia. La campaña de vacunación deja una cifra de 8.130.000 españoles con pauta completa inoculada, el 17,1% de la población, y más de 16 millones han recibido al menos una dosis, lo que representa el 35,2% de la población. Y es hora de conectar con México con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. José Ricardo. Parece que tenemos algún problema con esa conexión con México, con nuestro compañero José Ricardo Rangel, donde hoy vamos a hablar, entre otras cosas... José Ricardo. Bueno, pues parece que tenemos algún problema con esa conexión. Bueno, pues hacemos unos segundos de publicidad y enseguida volvemos.
Antes de conectar con México, vamos a ver la entrevista que ha hecho nuestra corresponsal en Estados Unidos, Visila Bococo, que habla de las historias como vehículos para transmitir mensajes. La vemos. Bienvenidos a Visión Global. Estoy feliz porque hoy vamos a hablar con alguien que es un gran contador de historias. Se llama Vi Bravo y está hoy con nosotros. Y bueno, quiero darte la bienvenida, Vi. Gracias, gracias. Bueno, pues la primera pregunta es que nos cuentes tu trayectoria, de dónde vienes y así un poco para ponernos en posición, ¿no? Bueno, yo nací en Chile, pero me crié acá en los Estados Unidos. Llegué muy joven a Nueva York, donde me crié, y a través de mi vida y mi jornada me involucré en el arte, en la música y con el tiempo en el periodismo. Y me enfoqué en hacer documentales porque siempre pensé que la historia de los latinos, de la gente negra, latina, no había suficiente espacio como para contar nuestras historias y necesitamos gente que quería contar nuestras historias, las historias del pueblo. Y de ahí nació mi carrera como una persona que produce documentales. Y ese ya es mi tercer documental que producí. Y contento de poder compartir la historia de Chile con el mundo entero. Qué bueno. Y cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos que se encuentra un cineasta aquí en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York? Mire, lo primero es que para hacer una obra de calidad se necesitan recursos. Entonces, parte de mi jornada es tener conversaciones, desarrollar relaciones con gente, con productores o personas que tengan acceso a recursos. Y lo otro es después formar un equipo que pueda ejecutar la idea y manifestar la idea. Pero lo otro es el tema de que para un país donde hay más de 50 millones de latinos y gente que habla español, todavía se hace un poco difícil abrir el campo para que podamos producir suficientes textos y obras. Entonces, aunque vivimos en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más grandes del mundo, igual hay que luchar para abrir espacio, para que podamos contar no solo una historia, pero muchas historias. Claro. ¿Y hay alguna ventaja que encuentras en el hecho de estar en una ciudad como Nueva York para contar historias? Yo pienso que sí. Cuando yo tengo conversaciones con personas que me pueden ayudar, es que cuando uno se cría en Nueva York y se cría en una ciudad con tanta diversidad, uno se va acostumbrando a adaptarse a diferentes personalidades, diferentes culturas. Entonces, cuando uno ya llega a ser adulto, ya tiene esa experiencia de haber convivido con gente afroamericana, con gente asiática, con gente de África, con la misma gente latina, del Caribe, de México, tanto como Chile, Argentina, Ecuador. Y uno se da cuenta que esa experiencia lo ayuda a uno a poder comunicar y entender y tener empatía y tener un conocimiento que la historia de usted también es importante. Y de hecho de vivir una vida entera acá, tengo un conocimiento que no es superficial, es más de una experiencia vivida. Y pienso que eso esta ciudad le ofrece al ser humano. ¿Y cuál fue tu función como vicepresidente del Tribeca Film Institute? Y cuéntanos, sobre todo para las personas que viven en España, ¿qué hace el Tribeca Film Institute? Sí, Tribeca Film Institute es o fue una división del Tribeca Film Festival que por muchos años era como un instituto que ayudaba a productores de cine, productores de color, mujeres, gentes que normalmente no tienen acceso a la industria de Hollywood, con ayuda, con talleres, pero también con recursos financieros para que pudiéramos producir nuestras películas. Y dentro de eso yo trabajé ahí cerca de 7 años y mi rol era como hacer todo el rollo de educación. Entonces, si llegaba una película al festival, yo estaba encargado de que, como crear una campaña de cómo esa película
y los contenidos de esa película pudieran llegar a la comunidad. Entonces, por ejemplo, si había una película de ficción que tenía un tema de familias, familias de inmigrantes, yo y el equipo mío creamos experiencias para que esos productores de cines y los personajes en sus películas pudieran tener acceso a la comunidad latina. De hecho, lanzamos un festival de cine dentro de la cárcel, dentro de la prisión, porque Wow. hay mucha gente que está encarcelada que solo porque están encarcelados no quiere decir que deberían perder el acceso a sus familias, a sus comunidades, y para eso está el cine. El cine es una forma de comunicar experiencias. Entonces, por esos 7 años, también hice producí muchos eventos, y realmente era como un puente de lo que era Hollywood independiente a la comunidad acá en Nueva York. Qué bueno. Qué bueno. ¿Y qué significa ser un consultor de historias? ¿No? Y sé que has hecho de consultor para historias incluso para Oprah Winfrey. Cuéntanos, ¿qué es eso y cuál ha sido tu experiencia? Bueno, es que, en mi opinión, para construir una historia que tenga impacto, uno como productor, director, tiene que tener una buena relación con el tema, con las personas. Un buen director de cine desarrolla una relación con un ser humano auténticamente antes de sacar una cámara. Y uno tiene que conocer a las personas como seres humanos, tiene que formar una amistad. Y de ahí poco a poco, como cualquier relación, la gente se va, ¿cómo se llama?, sintiendo un poco mejor con compartir su historia. Entonces, yo antes de ser periodista soy un educador. Entonces yo ya tenía esa formación de dar clases para gente joven. Y lo interesante que cuando yo trabajaba en Tribeca Film Institute, había desarrollado ese programa para gente que estaba en cárcel. Y nunca me voy a olvidar que Oprah Winfrey, ella había producido una serie que se llamaba, parece, The Return. Y se trataba de hombres y mujeres que habían estado encarcelados por mucho tiempo y la experiencia de regresar a sus familias y a sus comunidades. Y ella me invitó a participar en un evento donde ella me entrevistó a mí y a varios de mis estudiantes que habían estado presos por décadas, que yo los ayudé a poder, no digamos salir, pero a formarse como artistas dentro de la prisión. Porque en la cárcel está llena de gente que tiene talento, un talento a lo mejor perdido por las decisiones que tomaron. Y el cine ayudaba a estas personas como encontrarse, desarrollar una relación con sí mismo, con sus familias. Y parece que a la señora Winfrey le encantó la idea y me invitó a ser parte de este programa, de una exhibición, y la llegué a conocer y ella como que me dio el empuje y me dijo, mira Virgilio, tú tienes algo acá especial, deberías seguir con tu talento, y como que me estaba inspirando para que yo me realizara como productor independiente. Qué bueno, qué bueno. Y ahora estás a punto de lanzar un nuevo proyecto, un nuevo documental que se llama Primera. Cuéntanos acerca de esto. Sí, cómo no. Octubre 18, 2019, yo viviendo mi vida acá en la ciudad de Nueva York, prendo mi teléfono y veo que en mi país natal estaba la primera página en la portada del New York Times, que los estudiantes de Chile se habían tomado el metro y que había una protesta sobre 30 pesos, había subido el precio del metro. Y dentro de 2 días se habían convertido en unas protestas a nivel nacional, donde el pueblo chileno salió a apoyar a los estudiantes porque ya el pueblo chileno estaba cansado de las mentiras de los políticos, de que con el tiempo va a llegar la mejor vida, va a llegar el alcance a la media clase, mejor educación, y lamentablemente esas cosas a Chile no han llegado aún. Entonces se formó como una explosión, un estallido social. Y dentro de las primeras semanas había mucha violencia militar contra la gente joven, contra las mujeres.
Y ahí yo como periodista, como una persona exiliada de Chile, tomé la decisión de que no podía quedarme callado y que tenía que hacer algo. Yo soy periodista acá, trabajo en la comunidad. ¿Cómo no iba a prestar esas experiencias a mi propio pueblo? Entonces llamé a unos compas que también trabajan en cine, nos conseguimos un dinero para viajar y llegamos allá a grabar toda la injusticia que estaba sucediendo en noviembre de 2019 y llegué acá en diciembre, a fin de año, a principio de 2020, empecé a ver el material y me di cuenta que tenía una película, que había una tremenda historia. Y de ahí me dediqué a desarrollar los personajes y la película en sí se trata de tres personas común y corriente, una persona que trabaja cocinando pasteles, una cantora y una abogada y un papá que toman esa decisión de querer ayudar al pueblo. Y en eso cambian sus vidas porque se meten a un movimiento donde asumen un tipo de liderazgo y las consecuencias son duras, son difíciles. Y la película trata de la jornada de estas 4 personas a través del último año y empezamos en las calles con las protestas y llegamos al mundo, al día mágico que fue el 25 de octubre de 2020, donde la población chilena votó que querían una nueva constitución, una constitución constituyente. Y este fin de semana el pueblo eligió como a 150 personas del pueblo para escribir esta nueva constitución. Imagínense que en esos tiempos se le dé la opción a un pueblo que ellos mismos escriban un nuevo contrato con sí mismo. Ese es poder. Ese es un poder del pueblo. Cuando uno habla del cambio, siempre nos enfocamos en la reforma, pero acá vamos a escribir todo de nuevo. Es como una nueva identidad. Entonces la película cubre este periodo de cómo llegamos a este punto a través de estas 4 personas que son increíbles, valientes. 3 mujeres y un hombre. Wow. Bueno, ¿y qué desafíos has encontrado para poder llevar este proyecto tan bonito a buen puerto, ¿no? Porque producir una película, hacerla es costoso y bueno, ¿no? Que seguro que tienes algo que decirnos al respecto. Lo que yo le puedo decir a la gente que la sigue a usted es que los recursos se forman una alianza con la pasión y también el intelecto y la experiencia. Entonces, si uno tiene una buena idea y es una idea que puede relatar algo muy importante de la humanidad, tienen que tener confianza en esa idea y tener confianza en sí mismo y tampoco tener el entendimiento que uno no va a tener la experiencia para hacer todo y uno tiene que juntarse y crear un equipo con gente que es más sabio que uno mismo y juntarse con un grupo de gente que ya lo ha hecho. Porque una persona sola no va a hacer una película, una persona sola no va a escribir un libro. Puede haber un autor, pero hay un editor, una persona que hace el fact-checking, hay una persona que diseña la tapa. Entonces, yo les aconsejo eso, que si la idea es buena, armen un buen equipo. O sea, que ese es el consejo que le darías a las personas que quieren contar historias, ¿no? Que realmente todo radica en el buen equipo. Y ¿no dirías tú que el network también es importante, ¿no? Porque quizás para tener acceso a esas personas que te pueden apoyar también es necesario. Sí, y mire, la persona que fue el director hay 2 directores de fotografía, pero la persona que empezó con nosotros es de España. Buen amigo Rubén Collado, que lo conocí acá en Nueva York por otro proyecto y me gustó la forma de cómo él grababa, filmaba y cuando salió esta oportunidad para viajar a Chile, él había sido la última persona con la cual yo había trabajado y me sentí bien con él y lo invité. Y él llegó de España a Chile, a Santiago, Valparaíso, y se involucró en la película y
y se fueron armando diferentes networks, porque de ahí el network de él también se amplificó. Entonces, pienso que siempre operar dentro de este contexto de que el ecosistema, el ecosystem, es muy importante. Y eso, para desarrollarlo, uno tiene que invertir en la comunidad. Yo sé que estamos viviendo una etapa de COVID, que tenemos reuniones por Zoom, pero eso nunca va a reemplazar el calor humano que se necesita para desarrollar relaciones. Bueno, y pues nos dejas con una gran reflexión de la importancia de los ecosistemas, la importancia de la colaboración y que uno no puede hacer este tipo de proyectos solos, ¿no? Creo que es una buena manera de reflexionar y un buen consejo también para todas las personas que quieren contar historias, y es rodearse siempre pues, de personas capaces y apoyarse en los demás, ¿no? Para sacar los proyectos adelante. Bueno, pues muchísimas gracias a usted por darme la oportunidad para compartir mi historia. Bueno, pues nosotros desde luego estaremos felices, vamos a seguir esta película en el momento en que tienes la fecha para la... Le puedo dar la fecha ahora mismo. Okay. Para las personas que están en Norteamérica, el 12 de junio se estrena online a las 6 de la tarde, y lo único que tienen que hacer, tienen que ir a Google y coloquen primera Tribeca Film Festival, y ahí aparece toda la información. Súper bien. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Muchísimas gracias, Vi. Que haya mucha gente que pueda ver esta película y sensibilizarse con esta situación. Y muchísimas gracias. Gracias a usted. Que le vaya bien. Bye. Gracias.